lo del pseudocódigo, que ya estuve mirando más o menos cómo es, pero pues no he enviado nada porque yo, yo no tenía esa herramienta, yo sí la tenía, pero ¿qué? Pero no había tenido tiempo, sino hoy sí me pongo a mirar y ya hoy le envío esa del reto uno porque pues no se ve tan complicado. La primera pregunta que hace uno de hacer como un pseudocódigo de la fórmula del área del círculo. Y la segunda es hacer eh, pues como volverlo a hacer aquí, en, hacer el pseudocódigo, el algoritmo de una que pone un ejercicio que ponen ahí y ver qué es lo que hace. Eso fue lo que yo entendí. Y estaba mirando ahí las unidades de lo del reto uno a ver. A veces lo puedo intentar hacer, porque es que yo apenas, por ejemplo, pues como lo básico de este programa, pero yo no había hecho nada tan difícil. Y yo así como cero, en nivel 0, 0.1. Entonces, algunas cosas sí las Vale, vale, entiendo y otras son más difíciles. vale, pues realmente lo importante es ir viendo justamente los temas, ir conociendo y practicando. Eso todo es difícil hasta que uno practique. No te preocupes por eso, ya a medida que vayas practicando todo se va haciendo entonces más fácil, porque vas entendiendo más temas y demás. Entonces, tú me dices que es básicamente un pseudocódigo para calcular el área de un círculo, ¿cierto? Que es como la duda. ¿Me Sí, es confirmas? el, pues, hacer como le olvidé la diferencia. El algoritmo en este programa, antes decía que PCI, que Present. ese yo ya lo tenía porque alguna vez lo había intentado usar. Entonces ahí voy a mirar cómo se hace porque No, pues hagámoslo sí, justamente en este momento, ¿listo? Espera, yo te comparto pantalla y vamos viendo. ¿Listo? ¿Me confirmas, porfa, que puedas ver mi pantalla? sí, ya la estoy viendo. Listo, mira, tengo aquí este programa. Entonces, algoritmo, área, círculo. ¿Listo? Ah, se le cambia el nombre. Y le cambié el nombre al algoritmo. Pero si puedes ver, mira, vamos a agrandar un poquito esto. ¿Listo? Listo. Ah, Vale. pero toca dejar el nombre arriba si tú lo tienes. Dime, perdón. Ah, ya, es que me está saliendo una raya roja. No, ya dice que estaba bien. Creo que estaba bien de qué me hablas, no te entiendo. No, que salía esa línea del nombre del área círculo como subrayada, entonces como que había algún error. No, en el mío, así, salía así. Ah, sí, me imagino que es por lo que tú tenías de pronto espacios y demás. No, en ese tipo de programas y demás se acostumbra más a utilizar es una sola palabra. Digamos que para nosotros esto es como, podríamos considerarlo como dos palabras, porque tenemos un guión que haría como como el espacio. Pero para el programa esto es una sola palabra y el resto sí es una única palabra. Bueno, yo puedo colocar, si yo coloco calcular, por ejemplo, mira, ¿ves? Pues toca Sí, todo, más bien así, mira. hay que dejarlo sin espacio. Sí, cuando trates de colocar, cuando quieras hacer un espacio, pues lo colocas bien bajo. De hecho, esta nomenclatura también se utiliza en Python. Te hago la recomendación de cuando vayas a declarar variables, que utilices justamente esta nomenclatura, que es que todas las palabras estén en minúscula, en el caso de las variables, todas las palabras están en minúscula, y cuando requieras colocar más de una palabra, entonces como Python no te recibe dos palabras para una única variable, entonces coloques un espacio, perdón, un guión bajo para asemejar a un espacio. Bueno, Listo, listo. Ahí. vale, señora. Pues, Bueno, vamos a hacer este ejercicio juntos. Pues bueno, tú me vas a decir qué hacer. ¿Listo? pues, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Sí. Lo que hay que preguntar es, o sea, lo que habría que preguntar es cuál es el radio, pero lo otro tocaría ponerlo uno. Se toca Mira, decirlo, oiga, el mira, pi primero es analicemos. El área es igual a
pi, ¿cierto? Pi por radio, digamos Sí, que al cuadrado, ¿cierto? sí, señor. ¿Qué depende del usuario? El radio. El radio. Nosotros no sabemos el radio. Es nuestra variable. ¿Cuál es nuestra constante? Es decir, dato que ya sabemos. Pi. Pi. ¿Listo? Entonces, normalmente lo que hace uno es como definir las variables, bueno, en este caso, digamos variables, pero asignadas a valores constantes que ya uno conoce. Tú sabes que listo, el radio lo vamos a pedir, pero pues ya sabemos el pi, ¿por qué no lo pedimos de una vez? Perdón, pedimos no, ¿por qué no lo guardamos y directamente en una variable? ¿No crees? Sí. Entonces, ¿qué sigue, digamos? Siempre te recomiendo hacer esa observación. Tú cuando tengas un problema dices, bueno, ¿qué sé y qué no sé? ¿Y qué depende de Espérate, mí y qué no depende de mí? profe, ya leí bien el programa y toca mostrar el área y el perímetro del círculo. El perímetro. Dice, diseñe el pseudocódigo y el diagrama de flujo que lea los datos necesarios para calcular y mostrar el perímetro y el área de la siguiente figura, o Variable. sea, círculo. Pero es que el perímetro es pi por radio, si no estoy mal. Espera, averiguo. 2 pi por Ah, radio. 2 pi por radio. Eso. 2 por pi. Pero si te das cuenta que sigue dependiendo de nosotros y que no. ¿Es? Pi lo sabemos, Sí, el radio no. Entonces, ¿qué depende de nosotros? El radio. Perdón, que pi. ¿Qué no depende? El radio porque depende del usuario. Entonces te recomiendo siempre que analices eso en un programa y eso te sirve para saber cómo iniciar y decir, bueno, ok, entonces yo tengo una que declarar lo que yo ya sé y yo voy a pedir posteriormente lo que no sé y luego relacionarlos todos porque pues es una operación matemática, ¿ves? Ya me pongo a pensar en la lógica de cómo conectar las variables, cómo conectar mis constantes, que los datos que yo ya sé, con lo que pues no sé y demás. ¿Sí me entiendes? En este caso es una multiplicación. Bueno, una multiplicación y una potenciación. Y aquí pues una multiplicación, ¿ves? sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí toca, no sé cómo decirle pi es igual. Sí, tenemos que crear la variable, tenemos que crear la Sí, variable. ¿Qué variable vamos a crear? eh, la de, o sea, la de radio. ¿Vamos a crear la de radio? Vuelvo te digo, ¿qué sabemos y qué no sabemos? ¿Qué Ah, depende de nosotros nosotros y qué no? sabemos pi, Ah, entonces bueno. pi es igual y el número. Pero ¿cuál utilizo? ¿Cuál utilizo de acá? A ver, Voy a asignar. escribir. Escribir es mostrar por pantalla, un mensaje. Leer, leer es que le voy a pedir a un usuario que me ingrese algo. Asignar es que voy a hacer una asignación de un valor a una variable. Sí, ¿Esa? entonces, sí, muy bien. Entonces le voy a decir acá, ok. A ver. Vale, entonces, Ahí toca es colocarle el nombre. ¿qué nombre le ponemos? El pi. Sí, no tiene problema. Pi es igual a qué. ¿Sabes cuánto es el valor de pi? 3.1416 y un montón de números. En realidad es 3.141592 y un regalo número. Ah, es 3.14. Sí, lo que se aproxima por el 9 se aproxima a 16. Yo me lo sé hasta 92, ahí para allá no me lo sé porque pues... Toca dejarlo sin. Estoy diciendo que queramos también. 3.14159265, eso. El 75 el que sigue. Pues no me llevo hasta el 92. Listo, entonces tenemos el valor de pin. Instancia 1 que 63. falló con coma tal vez. No, punto. Veo la estructura de esto. ¿Será que tiene que ser acá? ¿Será por el punto que habrá que ponerle una coma? Sí, lo intenté ya y no funcionó. Le estoy aquí colocando el punto. Dice que instancia 1 el identificador no vale. Espera, verifico a ver qué ocurre acá. Porque es que, eh,
Ah, ¿será que pi Sí, es una? pi, y le puse un 1 y ya le quitó el Sí, rojo. es que creo que pi identificador no válido. Creo que pi es una palabra reservada. Espera, verificamos. Dice escribir. Y mira, ¿qué pasa? ¿Qué es una palabra reservada? ¿Sí sabes qué es? No, ni idea. Debe estar guardada en la memoria por algo, de pronto. Sí, es que digamos que en ciertos programas hay palabras que ya están predefinidas o preestablecidas para utilizar ciertos funcionamientos ya creados previamente. ¿Qué quiere decir yo? Nosotros no podemos utilizar una palabra, si te das cuenta lo marca como azul, ¿sí ves? Escribir. Son palabras que el sistema ya comprende que van a ejecutar una acción internamente en el mismo programa. Yo no puedo declarar una variable que diga escribir así, porque me va diciendo lo siento, pero eso es una palabra reservada. Es una palabra que yo uso para saber cómo funcionar. Se puede utilizar otras palabras, pero pues ya depende de variables, pero es que palabras reservadas no se puede hacer. Por ejemplo, si yo agrego un para, ¿sí ves? Él me dice que el para ya tiene que tener una estructura, yo no puedo llamar una variable para. En el caso sería, por ejemplo, aquí el repetir y demás. ¿Sí ves? Acá, el para, ¿sí ves? Son Sí, palabras que yo no puedo usar como tal porque son propios del sistema para poder hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí ves? Entonces ese era el error que teníamos. Yo no sabía, por ejemplo, pi ya está establecido. Y que ya te das cuenta que, bueno, aquí se cerró, pero ahí aparecía pi. ¿Sí alcanzaste a ver? sí. Entonces, podemos usar pi, pero no, vamos a aclarar nuestra variable. Entonces va a ser, por ejemplo, pi, llamémoslo pi propio. No sé si me tomas, creo que no la va a tomar. ¿O sí? Bueno, pero igual no, porque es que necesito es que lo tome así. Mire la estructura de eso. ¿Listo? Entonces, pi propio. Luego usamos una variable pi. ¿Listo? 3.141592. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? 3.1492. Ya definimos lo que sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar al usuario el radio pero toca decir, y después decirle que ese dato se multiplique por... No, no le vamos a decir que cómo se va a multiplicar. Eso lo hacemos internamente. Pero no, lo siguiente sí sería entonces pedir los datos que no conocemos o que no depende de nosotros. Entonces vamos por ejemplo, a leer. ¿Listo? Vamos a la que primera. Vamos a leer un mensaje que diga, por ejemplo, no me acuerdo si debo agregar comillas. Ese, por favor, ¿cierto? El valor del radio. ¿Cierto? No sé si eso... Ah, no, sí tiene que ser entre comillas. ¿Listo? Y aquí, pues, guardamos radio. Primero le mostramos un mensaje como una formalidad realmente, porque es que si no le colocamos un mensaje, cuando él ejecute el programa simplemente va a decir, va a pedir un dato y bueno, aquí yo sé que internamente mi variable se llama radio, pero ten en cuenta que el usuario no va a ver todo esto que nosotros estamos agregando acá. Él no va a ver, por ejemplo, que tenemos un pi propio, que tenemos aquí una variable llamada radio, él no va a saber todo esto. Él solamente va a ver lo que se le imprime por pantalla. Mira. ¿Sí ves? Y lo que se le imprime por pantalla es ingresa el valor del radio, él va a saber qué hacer. Si no colocamos este mensaje como por formalidad y por guiar al usuario, solamente le va a estar apareciendo esta petición acá de un dato. Él dice, bueno, ¿qué pongo ahí? Yo no sé de qué hablan. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Entonces acá lo orientamos un poquitico. Listo, ya leímos radio. ¿Ahora qué sigue? Eh, pues toca hacerlo del cuadrado. Un número al cuadrado es multiplicado por sí mismo. Dime. Toca hacer que se multiplique el radio al cuadrado, Vamos a hacer la toca, operación, mira. pero ahí el problema dice que... ay, se me perdió aquí, no tengo.
que calcular, mostrar en pantalla el perímetro y el área de la siguiente figura. Sí. Es mostrar el área del perímetro. Sí. Entonces vamos a mostrar el área del perímetro. Entonces vamos a hacer una asignación. Vamos a asignar. ¿Y qué vamos a asignar? El área. Esto vamos a colocar área, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a colocar acá? ¿Cuál es la fórmula que vimos? Pi por 2 radio al cuadrado. por radio. No, pero eso es el área. Mira que estamos hablando del área primero. Ah, pi por radio al cuadrado. Entonces Cuadrado. colocamos pi, pero pi propio. ¿Por qué? Pi por radio Sí. y ese radio está al cuadrado. No sé cómo se hace la potencia. Si no me dice la potencia, ¿qué significa que es al cuadrado? No, al cuadrado es un número multiplicado por sí mismo. Ah, bueno, pues si no me dice la potencia, pues hago esto. ¿Listo? Aló. Sí, señor. Vale, Estoy escribiéndola aquí también. Ari. vale, vale, vale. Entonces, igual este video queda grabado, esto es como te comento, este video queda grabado. Lo importante es como poner más cuidado porque igual el tiempo, si tú te pones a escribir, de pronto nos retrasamos un poquitico mientras escribes y no podemos ver más temas. Entonces, pues, Listo. igual, o sea, pero te digo, si quieres, escríbelo, pero ten en cuenta eso, porque si ves, ya son las 8:42 y las 9. Y no sé si reservaste más, realmente. No, solamente está este tiempo. Vale, listo. ¿Qué más tenemos que hacer? El, el perímetro. Perímetro. Porque me toma las flechas. ¿Este perímetro qué hacemos? El perímetro es 2 pi, 2 2 por pi por radio. por pi propio por radio. ¿Listo? ¿Y ahora qué hacemos? Decimos Eh, los cálculos. Toca pues mostrarles los resultados. Exacto, muy bien. Ya después de hacer todo esto y de tener la interacción con el usuario, lo que hacemos es decirle, ok, bueno, ya calculamos todo, véngale, esto es lo que le interesa, no es saber la operación, esto es lo que interesa saber es el resultado. Entonces vamos a mostrar el resultado. Escribir. Vamos a escribir. Entonces, por ejemplo, le podemos decirle el área del círculo es, ¿cierto? Aquí agregar área. Y hay que saber qué pasa acá. Que no sé si me deja hacer esto así, no funciona los tipos más operandos. Debe ser de igual tipo, vale. Bueno, en esto no lo puedo hacer yo aquí en Paint. No sé si de pronto... eh, no. ¿Sabes? ¿Has visto cómo hacen la concatenación con números enteros? Es que este es un número. Yo quería hacer todo directamente en una sola impresión, pero bueno. Espera a ver, pues como una cosita. Sí, yo tengo una duda, lo que hago es ir a buscar. Bueno. No, no quiero utilizar como... No quiero utilizar funciones. No, no, no. Ah, creo que hay una función que se llama convertir texto. Ajá, mira. Si ves que hay una función, se llama... a ver. Es que eso normalmente... Texto. Ah, uy, esa Dime. no me la sabía.
No, yo tampoco, pero es que es normal, mira que es lo que te digo, es normal hacer una impresión unida, concatenada, en donde yo imprimo un texto que es como la descripción de nuestro dato y luego imprimo el dato. No es como recomendable decir el área del círculo es y en un enter abajo mostrarlo, no, la idea es que tú veas un mensaje. Es normal en todos los lenguajes de programación concatenar impresiones entre datos de diferente tipo. Es decir, esto es una cadena de texto, ¿cierto? Sí, Y esto es una variable de tipo entero, ¿cierto? Número. Entonces, algunos programas tienen como ese error, me dicen, lo siento, pero usted no puede unir un número a un texto. Entonces, uno pues busca de alguna forma, por ejemplo, en Python es str, para poder hacerle un casteo, es decir, una transformación de código, de tipo, a la variable para poderlo concatenar. Aquí pues yo busqué y debería haber alguna forma, pues esperemos que sí funcione. Y es el valor del radio, 5. El área del círculo es, pues ahí lo concatenó. Ah, ok, entonces ah, funciona esa sí. función. ¿Ves? Y yo agrego aquí, pues sí es, eso no, cuando tiene una duda, ¿será que se puede? Pues sí, debería poderse. Entonces podemos concatenar. Eso es normal que en todos los lenguajes se haga, concatenar respuestas. Eso tiene que hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo con el perímetro. El perímetro es... Ahí dice, mira, de hecho hay otra función, concatenar, convertir a número, convertir a texto. Ahí podemos buscar. Así es, ahí ya tocará mirar qué funciones tiene PSense que me permiten a mí hacer eh, diferentes tareas. No sé, habría que mirar. No me la sé realmente, es uno, lo manejas como al inicio para entender esto, ya después si no mira directamente el lenguaje. Vamos a convertir a texto y que convertimos perímetro. ¿Listo? Le vamos a decir que por ejemplo es 10. El área del círculo es, bueno, vamos a hacer los cálculos. Si yo ingresé que el radio es 10, a ver, sabemos que por ejemplo el área es pi por r cuadrado, entonces si el radio es 10, perdón, el radio cuadrado sería 100, ¿cierto? Y si tenemos 100 por pi, entonces debería dar 314.1592, que es como lo definimos. ¿Ves? Y está haciendo Sí. bien la operación. Y después cuando dijimos que, por ejemplo, el valor de aquí es del perímetro es 2 por pi por radio, entonces pues sabemos que, por ejemplo, bueno, el cálculo sería del radio es 10, el pi sería entonces 3.1415, entonces si le pasa un desplazamiento sería 31.41, por 2 serían 62. Aquí está. ¿Ves? Ah, sí, sí. Es que se ve muy chiquito. Ah, Ya sí, sí. puedes leer lo que es. Mira, mira, pues, lo que me dices, mira, tú me dices, profe, mira, no logro ver qué estás haciendo. Ahora sí. Sí, Sí. yo no vi. Es importante que podamos ver qué es lo que estamos haciendo, porque si no, entonces yo estoy aquí haciendo todo yo solo, y para mí solo. No, la idea es que tú veas qué es lo que se está haciendo. Sí. ¿Sí ves? Entonces, 62. Ah, sí, sí, sí. entonces, en esencia es ver justamente cómo describir el problema que nos plantean, describirlo en nuestra mente. Es decir, bueno, primero tenemos que entender, no te preocupes por empezar a codificar de una, no necesariamente. Tú tienes un problema, lo que haces es entender el problema. Cuando tú ya entiendes el problema, puedes separar las partes del problema. Es decir, primero, de la declaración de las variables, qué necesito, qué no necesito, porque ya lo sé. Haces todo el concepto como tal de creación de variables para saber con qué vamos a trabajar posteriormente. Ya después de toda esta declaración, pues hacemos todo lo que tiene que ver con la lógica. No te estoy diciendo que sea una camisa de fuerza, no te lo estoy diciendo, que sigas esa estructura. Pero lo normal, como declarar variables al inicio, puede que cuando ya estemos haciendo el cálculo, es decir, la lógica de nuestro programa, necesitemos pedir una que otra variable, pues ya depende. No te preocupes por eso, pero más o menos lo que uno hace es, si yo sé que no, yo sé que voy a utilizar variables, ¿cierto? Como constantes y demás, pues no las voy a pedir después, pues yo las declaro al inicio, para tener todo ya declarado previamente. Entonces es importante esta partecita. Ya después cuando llega la lógica del programa, que sería esta, mira,
Aquí está como la primera parte, la declaración de variables. Esto podríamos considerarlo como lógica del programa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el radio es directamente ingresado por el usuario. A pesar de que es una declaración, ¿cierto? Podríamos considerarlo también como la lógica, porque sabemos que eso depende, esa variable depende del usuario. Y posteriormente hacemos los cálculos internos, ¿cierto? Los cálculos que ya dependen para solucionar, para abordar y solucionar el problema que nos plantean. Y por último, entonces hacemos lo que tiene que ver con las impresiones, que es cómo le mostramos nosotros al usuario los resultados de nuestro programa. Bueno. Sí, señor. Mirándolo bien y que siempre ahí sale ese, por eso ese es el menor que cuando uno pone las áreas, no pone el área es igual, sino que aquí pone un menor que Empecé, hay un guioncito. empecé, se puede utilizar ambos. Ya es más propio de utilizar la flechita, ¿por qué? Porque eso le permite a la persona que está aprendiendo saber que lo que está acá, se lo mando acá. Es como como el flujo. Sí. Es decir, esto que, para que entienda el concepto, que si uno pone un igual, la persona va a decir, bueno, yo estoy preguntando si esto es igual a esto otro, no. En programación esto es una asignación, pero entonces si yo les digo, esto es una asignación, ok, entonces lo que está en perímetro se lo pongo a la derecha. No. En programación prácticamente siempre lo que está a la derecha se asigna a lo que está a la izquierda, entonces por eso se le utiliza la flechita, como para que tengan presente que cómo es el flujo de asignación, de derecha a izquierda. Mira. Ah, pero ¿Ves? entonces sí sale con el igual y con el otro. Sí, ¿sí ves? Mira, acá voy a hacerlo. Ya, ¿sí ves? Acá dice, le cambié el perímetro y funciona perfectamente. Sí. ¿Listo? ¿Alguna duda para concluir? No, profe, sí está bien, me toca mirar el otro. El otro toca armarlo como, bueno, en la otra función donde no nos arma. Yo no sé cómo se arma. Eh, pero Pero sí, ¿cuál en me el hablas? que elabore el pseudocódigo correspondiente al siguiente y toca armarlo y ver qué es lo que hace. ¿Pero de qué me hablas? Me refiero si tú dices que un pseudocódigo de algo, pero Ah, ya le muestro. Ya le muestro la imagen. Un momento aquí. Eh, pero date cuenta que cada uno de los bloques que nosotros vamos agregando acá tiene su figura. Esto es un pseudocódigo. Lo que tú tienes ahí se llama ¿cómo? ¿Esto cómo se llama? diagrama de flujo. Exacto. El pseudocódigo, pues es escribirlo en palabras normales de nosotros, y el diagrama de flujo es utilizar una nomenclatura. Hay diferentes nomenclaturas, pero se trata de buscar siempre el mismo estándar para poder hacer toda esta representación. Entonces, mira que siempre el diagrama de flujo tiene un inicio y tiene un final. Y aparte aquí, por ejemplo, te das cuenta que estamos pidiendo datos. Mira que esta figura nos representa acá, mira, ¿sí ves? A leer. ¿La ves acá? Sí, señor. Entonces, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es leer. ¿Qué vamos a leer? A, B y C. No nos dicen como un mensaje, no nos dicen, bueno, de qué es, no. Pero por lo tanto, si no nos dicen, simplemente pedimos los tres datos y ya. Y luego lo que llegamos acá y te das cuenta, este bloque se conoce como un bloque condicional, donde nosotros vamos a preguntar que si la condición que está aquí dentro, es decir, esto que está acá, es verdadero, entonces como resultado el flujo se va a bifurcar. Es decir, si es verdadero, se va por este lado, donde A es menor. Si te das cuenta que viene el flujo por acá, y él no va a regresar acá, no, porque el flujo en este caso, mira la flechita, va hacia abajo. Entonces, si esto es verdadero, entonces A es menor y viene acá y finaliza. Esto sirve para identificar cuál es el mayor de tres números. Entonces, nosotros preguntamos, ¿A es menor que B? Tú me puedes decir sí, pero como tenemos tres números, tenemos que identificar que si A también es menor que C. Ese también se representa en programación con este I. ¿Sí te das cuenta? Sí. Entonces, ese I
me garantiza que la condición final, el resultado de la condición como tal, ¿cierto? Va a ser verdadero única y exclusivamente si ambas condiciones internas, es decir, A menor que B, es verdadero y A menor que C es verdadero. Es decir, si ambas condiciones se cumplen, la I me retorna entonces un verdadero porque ambas condiciones se cumplen, entonces me retorna un verdadero, que será la respuesta a mi condicional, y por tanto iría entonces a este lado. ¿Ves? Ah, listo, listo. ¿Qué pasa si no es verdadero alguna de las partes? Entonces, de una puede que A sea mayor que B, pero entonces A no es mayor que C. Entonces, como no se cumple esta condición, ¿cierto? Por alguno de los elementos, puede que aquí sea verdadero, pero aquí es falso. Entonces, como no se cumple porque la I tiene que ser ambas, tiene que ser todas las que están ahí preguntándose con la I, entonces yo sé que pues no se cumple. Entonces, yo iría por el flujo de no. Entonces aquí yo vuelvo a preguntar, como yo sé que A es mayor que B y A es menor que C, y lo que nos están pidiendo es cuál es el mayor. Date cuenta que cuál es la operación, es indicar cuál es el mayor. En este caso no nos están preguntando ordénelos de mayor a menor, no. Solamente nos están preguntando es cuál es el mayor. Entonces, digamos que en el programa uno se limita o se restringe a única y exclusivamente lo que nos están pidiendo. Aquí es cuál es el mayor. No me importa que, por ejemplo, saber si B es mayor que A o saber si A es mayor que... No, no nos importa eso. Lo único que nos importa es cuál es el mayor. Entonces, mandamos por no y aquí tenemos lo que es otra pregunta. ¿Por qué? Pues porque tenemos que preguntar. Ya sabemos que, por ejemplo, acá A no es el mayor con respecto a las otras dos variables. Entonces preguntamos acá, ok, pues B es el mayor con respecto a las otras dos variables. Si nos dice que sí, ok, pues bueno, aquí estamos preguntando al menor. No, perdón, perdón. Lo siento mucho. Aquí está preguntando cuál es el menor. Es que el ejercicio siempre es el mayor, lo siento. Tú no me dijiste nada, ¿sí ves? Está pendiente. Acá es el menor, no es el mayor, es el menor, el menor. Pero aplica lo mismo, solo que invertiríamos el menor por el mayor y aplica lo mismo. ¿Listo? Aquí vamos a ver cuál es el menor como tal. Si sabemos que A es menor que B y A es menor que C, pues significa que A es menor que esas dos variables, por tanto A es el menor. Pero si no, significa que A no es el menor con respecto a las otras dos variables, por tanto entonces nosotros volvemos a preguntar. Ok, entonces B es el menor respecto a las otras dos variables. Si me dice que sí, ok, entonces B es el menor. ¿Sí ves? Sí, está como diciendo, ya, tenemos tres números, hay que mirar cuál es el menor, pero inicia preguntando, comparando el primero, que sería el que está en A. Exacto. Entonces, si yo tengo tres números, pues yo digo, bueno, A es el menor que los otros dos. Sí. Bueno, entonces A es el menor. Me dicen, no, lo siento, pero A no es el menor que los otros dos. Bueno, entonces yo pregunto con la siguiente. B es el menor, pero si es que me voy por el no, ¿sí ves? Toma Este, nota te también. mira, si te das cuenta, este que está acá, este condicional, está dentro de este condicional. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Por qué? Porque está directamente en el no. ¿Qué pasa? Si yo tuviera, por ejemplo, un condicional por fuera del condicional, digamos él viene y acá. La estructura del condicional es que viene un flujo por no, viene un flujo por sí, y llega a un punto y se conecta. Si yo tuviera, por ejemplo, un condicional por fuera, iría después de la unión de ambos flujos. ¿Sí? Yo podría agregar aquí antes del fin, acá otro bloque, otro condicional, si es necesario. Significaría que este condicional está por fuera del condicional que está aquí en esta partecita. Por lo tanto, es independiente de este condicional. En cambio, si te das cuenta, este condicional solamente se ejecuta cuando se cumple la condición que está arriba. cuando no se cumple la condición que está arriba. Ah, no, no se cumple, sí, porque viene el no. Exacto, ¿sí ves? Significaría que este condicional está dentro de este condicional, pero en el no. No en el sí, sino en el no. ¿Listo? Listo. Y así. ¿Por qué no volvemos a preguntar, por ejemplo, ya para terminar, ya son las 9, ¿por qué no volvemos a preguntar, por ejemplo, por el C? Porque ya, o sea, ya se hizo con el A, ya se hizo con el B, entonces si no se cumplió ninguna de esas condiciones, como cuando uno dice por descarte.
Exacto, no, 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 así es, así es. Eso es lógica. Si yo lanzo una moneda, tú lanzas una moneda, yo te digo cayó cara, tú me dices no, por ende que cayó. Sello. Sí. Si ya pregunté A y no es, ya pregunté B y no es, bueno, pues por descarte, como tú dices, es obvio que C entonces es la que tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque estoy preguntando que A tiene que ser menor que B y C. Luego pregunto, ok, como A no es el menor que con esas dos, entonces puede que sea B. Bueno, entonces pregunto, ¿B es el menor que A y menor que C? No. Bueno, entonces tiene que ser C. ¿Sí ves? Listo. Bueno, señorita, yo te dejo así por el momento, entonces si quieres puedes hacer una reserva, una asesoría posterior. Ya son las 9:01, Listo, tengo que iniciar el otro listo, grupo. Bueno, profe. Toca más o menos estar solicitándolas una o dos veces a la semana. no, Entonces, realmente tú puedes hacer la asesoría todas las veces que quieras. bueno, sí, yo Puedes pensé que reservar 20, 30, lo que quieras. listo. Y ya entendí que cuando dice 15, yo dije, uy, no, esta vaina debe ser un poco de gente y yo por eso Sí, no sí, puedo ir a un sí. horario De diferente. hecho, puedes aprovechar el espacio, por ejemplo, mira, el espacio para reservar. Creo que el de las 8 y el de las 9 ya no hay tiempo, pueden iniciar con ellos, pero mira que el de las 10 solamente hay uno, el de las 11 también creo que el de las 11 solamente también hay uno, entonces aprovechas el espacio para poder hacer más Ah, ejercicios, ¿ves? y el profe ahí marca como el chivito de que uno es de la asistencia, ¿cierto? Ay, sí, 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 lo siento, se me pasó esa partecita, tengo que marcar asistencia. Porque por ahí decía asistencia, pero le sale a uno un montón de signos de interrogación, entonces me No, imagino no, que... no, yo la marco, ya listo, mira, ya te digo que ya con ese chulito ya asistes. No te preocupes. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces que tengas muy buen día, espero verte pronto, bueno, Gracias. vale, hasta luego, chao, chao. Hasta luego.